Bueno, la ponencia de hoy es compartir una experiencia que tuve en los últimos 3 años en Omán. Y bueno, de esto se trata, ¿no? Entonces, el título es cómo maximizar la ganancia y minimizar riesgos e impactos. Y es un caso de éxito del Medio Oriente. Ok, la agenda para hoy es hablar un poquito de campos offshore, de qué se trata el desarrollo offshore ágil, un poco de otros ejemplos de campos marginales en Tailandia y Malasia, y luego hablaremos del ejemplo del Medio Oriente, tocaremos las lecciones aprendidas y algunos factores claves para el éxito y finalmente las conclusiones. Ok, entonces, campos offshore, ¿qué tenemos de campos offshore? Bueno, en campos offshore hay 2 modelos, el que se llama el modelo tradicional y el modelo ágil. El modelo tradicional es el que normalmente corresponde a campos de petróleo o gas muy inmensos, grandes, de reservas que pasan de los cientos de millones de barriles, etcétera. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de campos, el desarrollo tradicional es de construir estas instalaciones, plataformas offshore de distintos tipos y de esa manera desarrollar estos campos. El desarrollo ágil, y ahí vemos 2 ejemplos en las fotos, es un desarrollo que aplica a campos marginales, campos de, digamos, un poco menos de 10 millones de barriles de petróleo, por ejemplo, y que no realmente los costos no pueden ser del mismo tipo de un desarrollo tradicional. Entonces a eso le llamamos un desarrollo ágil. Vamos a ver los componentes en un momento, pero esa es la idea. La idea es de un desarrollo ágil ayuda a producir los campos que no tienen muchas reservas, y esta es la única manera realmente de producirlos económicamente. Ok, entonces, para el contexto de esta presentación, ¿qué es un campo marginal? Un campo marginal es que económicamente tiene una pequeña cantidad de petróleo, tiene un alto costo de desarrollo, si es que usamos métodos tradicionales, y tiene poca o a veces ninguna ganancia, ¿no? En términos técnicos, de 5 a 30 millones de barriles, caudales de quizás menos de 1000 barriles por día, por pozo. Hay la información no necesariamente está completa, porque por definición, una vez que se determinó que son marginales, no se ha hecho más exploración. Y también puede ser algo que, debido a los términos fiscales o las regulaciones, técnicamente es difícil y costoso producir estos campos, ¿no? Entonces, continuando con definiciones técnicas, tenemos que esto vamos a usar durante la presentación. Tenemos una CPP, que es una plataforma central de proceso, una WHP, que es la plataforma de cabezales, un MOPU, que es la unidad móvil de producción offshore, y un FSO, que es un tanquero para almacenamiento y despacho flotante. Entonces, ¿cómo se define el concepto de desarrollo mientras se evalúa? Que es realmente el concepto que usamos. Es primero perforar, y si es económico, se desarrolla el campo, y si no, se traslada al siguiente campo, ¿no? Clave en este proceso es de tener no solamente un campo, sino a veces 2 o 3 campos, como un portafolio de oportunidades,
y de esa manera se minimiza un poco también el riesgo de, bueno, si no encuentras en uno, pues ojalá encontrar en el otro, ¿no? Si el campo es económico o se produce cierta cantidad de petróleo, en el paso 2 se instala una plataforma para los cabezales de pozo y se conecta el MOPU, ¿no? Que es la unidad de producción. Y luego se trae un tanquero para almacenamiento, ¿no? Se conecta entre el tanquero y la plataforma y se comienza a producir, ¿no? Entonces aquí ya ven, ya se dan cuenta que no hay ductos del campo hacia la costa, ¿no? Todo se mantiene offshore, ¿no? Vamos a hablar un poquito después de cómo vendemos este petróleo, cómo el petróleo se vende bueno, a las compañías que lo compran, ¿no? Entonces acá vamos a tocar unos ejemplos de Tailandia. En Tailandia, por ejemplo, acá hay dos ejemplos de campos. Campo 1, que fue descubierto en el 88, 30 kilómetros de la costa, 20 metros de profundidad nomás, un caudal de más o menos 1.500 barriles por día y tenían un petróleo inicial en lugar, ¿no? Estimado 20 millones de barriles, un campo marginal. Y el segundo campo marginal es el descubierto en 1990, 20 kilómetros de la costa, 20 metros de profundidad también y un caudal de evaluación muy bajo de 200 barriles por día, ¿no? Si bien es cierto tenía petróleo original en place de 40 millones, ¿no? Y estos campos fueron devueltos al gobierno en el 96. Bueno, el campo 1, lo que se hizo se hicieron ventas de petróleo en el 2008 de 180.000 barriles. Hubo unas operaciones simultáneas de perforación, producción, se puso campos de ESP, se construyó una plataforma para los cabezales y se trajo un tanquero para almacenamiento y descarga, ¿no? ¿Cómo se pudo llegar a esto? Bueno, la plataforma era alquilada, ¿no? Entonces, de esa manera no habían costos de capital inicial altos, ¿no? Se instaló en el campo 1 y solo nos demoramos 6 semanas para reanudar la producción, ¿no? Y si había algún tema que tuvimos de agua, bueno, se gestionó, ¿no? Ahora, en el campo 2, era un campo descubierto, tenía otros prospectos similares, ¿no? Y los desafíos eran que había una baja productividad de los campos descubiertos, eran pequeños, había un largo proceso de aprobación del medio ambiente para tener el Environmental Impact Assessment, que es el permiso que se necesita para poder, bueno, perforar y producir. Y quizás se pensó de que la única manera de poder desarrollar esto económicamente era de una manera grupal, como un portafolio, no enfocarnos en solamente un campo. Bueno, la solución fue trabajo mano a mano con las agencias gubernamentales, se preparó un plan de desarrollo, se instaló una pequeña plataforma de proceso para los cabezales, y esto permitió que los pozos que habían sido descubiertos se puedan conectar y producir inmediatamente. De los 8 pozos perforados, en 3 meses se puso en producción. Y también tuvimos en el segundo prospecto, se inició la producción 6 meses luego de llegar al campo, ¿no? Bueno, en resumen de Tailandia es que, si bien es cierto, habían reservas iniciales del lote de solamente 3 millones de barriles, se puso una solución inicial rápida en 6 semanas de un MOPU. La agencia reguladora trabajó
para poder hacer un desarrollo grupal del área, ¿no? Aplicando el concepto de desarrollar mientras se evalúa, que es, en sus siglas en inglés es DWA. Se implementó el DWA y bueno, las reservas recobrables de este lote ya estamos hablando de más de 70 millones, ¿no? Porque ya lo comenzamos a producir y hemos obviamente adquirido más información. Bueno, hablemos un poco de otros ejemplos similares en Malasia, ¿no? En el 2010, Petronas, la empresa estatal de Malasia, introdujo contratos de servicios de riesgo para fomentar el desarrollo de campos pequeños, para transferir experiencia de campo marginal a empresas locales y para poder comercializar cerca de 100 descubrimientos que no se habían desarrollado. Entonces, la situación en Malasia en ese momento era que había como 100 campos chiquitos, marginales, y hablando de una manera simple, las empresas grandes no les hacían caso porque no pensaban que era económico producirlo, ¿no? Entonces, el gobierno trabajó de una manera compartiendo riesgos con empresas que querían participar, ¿no? Acelerar la producción, una entrada de bajo costo al país, habían potencial de tener bastantes ganancias por el precio de barril, ¿no? Y una tasa de recuperación del dinero mayor que campos convencionales, ¿no? Bueno, entonces en Malasia habían 3 campos descubiertos, ahí está la información, 1979, 1983, 2004, ¿no? Pozos Wildcats, algunos con prueba, otros sin prueba. Había sísmica de 3D, había alguna información y registros, ¿no? Había quizás una prueba de pozo con un caudal de más de 2.000 barriles, estaba a 70 kilómetros de mar afuera y 60 metros de profundidad. Bueno, y el reto era presentar una propuesta para desarrollar los 3 campos marginales. Se le dio un plazo de 4 semanas para preparar el plan de desarrollo, para incluir presupuestos firmes de CAPEX y OPEX, ¿no? De capital y de costos operativos, pero al mismo tiempo se tenía información limitada para la planificación de este campo, ¿no? Pero bueno, las preguntas que se hicieron fueron, ¿tenemos lo suficiente para comenzar a desarrollar el campo? ¿Se pueden hacer suposiciones razonables para los datos faltantes? ¿Se puede aplicar el concepto de desarrollar mientras se evalúa? ¿Cuál es la ventaja más alta? ¿Cuáles son los riesgos? Si los riesgos son manejables. Y pasa lo que se llama la prueba de vista rápida, ¿no? Bueno, el reto se aceptó y la vista rápida es lo que se llama en inglés el back of the envelope, que aquí se pone el sobre, una evaluación rápida, ¿no? ¿Cuánto petróleo hay? Se hace una estimación, hay 30 millones. ¿Qué caudal va a fluir? Bueno, basado en el spacing de los pozos, puede haber un PI de 7 barriles por día, eso en profundidad de 5.000 pies, nos va a dar, después del cálculo, un caudal de 5.000 barriles por día. ¿Qué tan rápido podemos producir? Bueno, si ponemos 3 pozos, podemos producir 15.000 barriles. Asumamos un declinaje de 30%. Eso nos va a dar como promedio 9.000 barriles por año, por 3 años, perdón, para los 3 pozos. Un análisis económico rápido, ¿no? Nos costará 50 millones de CAPEX, 50 millones de OPEX por año, 3 años, 200 millones, ingresos, 700 millones. Entonces, si un análisis así de esta manera rápida, sí da un resultado positivo, así que, ¿por qué no? Vale la pena, avancemos. Bueno, se junta toda la información, cualquier información, una petrofísica que se tenga, las asunciones del PBT, que normalmente lo que no se tiene, la sísmica, ¿no? Y se prepara el plan de desarrollo. Entremos en riesgos, tenemos las incógnitas, ¿no? Tener bien delineado el campo, el yacimiento. No está muy claro cuál es el mecanismo de empuje, las propiedades del PBT de petróleo y gas, ¿no? Y bueno,
¿Y cómo se mitiga el riesgo? Se aplica este concepto de perforar y producir, o sea, desarrollar mientras se evalúa. Se usan diseños modulares en campos múltiples. Si hay un tema de agua, se diseña la inyección de agua. Y en el tema de diseño de levantamiento artificial, algo que hicimos en Oman también, se hace una completación que se planea solamente usarla para que el pozo pueda producir naturalmente, pero también se les pone gas lift mandrels. Vaya a haber la posibilidad de que haya más gas que se espera y los pozos se puedan levantar con gas lift, ¿no? Entonces, pero ya teniendo los mandiles, así sean tamponeados, es más fácil que subir todas las artes de completación, instalar los mandiles de gas lift y bajar otra vez, ¿no? Un costo que queremos evitar si es que va a ocurrir. Bueno, en resumen, 3 campos a 70 kilómetros de la costa. Se desarrolló el campo 1 con 5 pozos que se perforaron, una plataforma de producción y un tanquero. El campo 2 se perforó, pero los resultados no fueron muy favorables, así que se pasó al campo 3. Campo 3, se perforaron pozos, se instaló un MOPU y otro tanquero. Y hasta la fecha, cuando se preparó esta presentación, ya se habían producido más de 17 millones de barriles, ¿no? Enfocados en este concepto de desarrollar mientras se evalúa. Ok, entonces vamos a hablar ahora del ejemplo de Oman. En términos del desarrollo offshore, bueno, para repasar, ¿no? Se trajo un jackup. Si todo va de acuerdo al plan, se conecta una pequeña plataforma temporal para el cabezal de los pozos. Y bueno, se trae un tanquero para almacenar y para venta. Entonces, estas son las fotos de Oman. Aquí tenemos el taladro cuando llegó y perforó el pozo. Luego se trajo el tanquero y se conectó una línea de 625 metros flexible hacia el jackup, ¿no? Inicialmente se produjo por unos meses en el jackup. Teníamos el equipo de producción, separadores, etcétera, en el jackup y producimos directamente al tanquero. Pero más adelante, cuando ya el jackup tenía que irse porque tenía otro contrato para perforar, se trajo una pequeña plataforma alquilada de producción, se transfirió el equipo de producción del jackup a la plataforma y bueno, el jackup se separó del cabezal, que es lo que ven ustedes en amarillo, y ya se pudo recuperar y desplazar hacia otro proyecto, ¿no? Aquí es como estábamos para un modo normal operativo, ¿no? La plataforma produciendo inicialmente de un pozo, luego se perforaron 2 más, a un tanquero de 712,000 barriles de capacidad, y cada mes y medio, venía un tanquero más chico que solamente podía llevarse 300,000 barriles de petróleo. Se hacía la transferencia, la venta en el medio del campo, bueno, del mar, que se llama un STS, un ship to ship, una operación ship to ship. Y bueno, y el barco, el pequeño tanquero se iba a una refinería del mundo, ¿no? Ventas que hemos hecho, bueno, se iban a todos lados, algunas a Omán, otras a China, Tailandia, Singapur, etcétera, etcétera, ¿no? A donde estaban las refinerías esperando el petróleo. Y bueno, todo esto, de la manera que se hizo, no afectamos realmente el ecosistema, ¿no? Estos son videos y fotos actuales del proyecto. Un par de esta, por ejemplo, la de los tiburones, no tiburones, pero la de las ballenas acá, esa la tomé el video yo mismo, que está en la plataforma, así que todo se hizo muy bien.
y continúa de esa manera. Ok, ¿qué lecciones aprendidas tenemos? Bueno, el tema de gestión de proyectos, que es lo más importante, es siempre tener un plan claro y los objetivos y no perderlos de vista, ¿no? También compartir la información con el equipo. El equipo realmente era un equipo muy chico, éramos quizás 5 personas nomás, ¿no? Que teníamos que hacer varias cosas, no solamente la parte de gerencia, la parte técnica, la parte de compra de equipos, etcétera, etcétera. Todo teníamos que hacerlo nosotros. El acuerdo de equipo siempre, se compartíamos información, decisiones, riesgos, etcétera, ¿no? Y el mantener a todos los miembros del equipo actualizados con el progreso del proyecto era muy importante porque de ahí salían las ideas para mejorar o para prevenir problemas en el futuro, ¿no? También ayudó mucho o ayuda mucho el tener una cadena de mando clara, ¿no? O sea, muchas de la gran mayoría de las decisiones las tomábamos nosotros mismos como gerentes o nuestro gerente general, ¿no? Y ahí quedaba la situación, ¿no? No habían procesos largos de tomar decisión, de buscar aprobación, etcétera, ¿no? Todas las decisiones se tomaban rápidamente. Ok, en tema de control de costos, siempre estábamos constantemente evaluando los costos, cuánto deberían costar. Siempre se buscaban 3 postores para ver, para tener una buena, no solo una buena opción económica, pero también una buena opción técnica, ¿no? Se usaban las instalaciones o se adecuaban al propósito que queríamos, ¿no? Y trabajábamos mucho con proveedores de servicios que tenían la experiencia de trabajar de esta manera, ¿no? De una manera rápida. Al mismo tiempo, aplicamos siempre métodos. Obviamente las experiencias de Tailandia y Malasia ayudaban bastante en temas que ayudan mucho a minimizar los riesgos, ¿no? La instalación de una wellhead platform, por ejemplo, el anclaje del tanquero a través de alambres que fueron reemplazados por cadenas, ¿no? Los frenos también para el tanquero, y la medición de tanques también, el proceso de venta, todo eso se había aprendido en proyectos anteriores, entonces simplemente se aplicaron como mejor técnicas para el proyecto de Oman. ¿Qué fue el factor clave o los factores claves? El trabajar mano a mano con las agencias gubernamentales. Por ejemplo, yo como estaba encargado también de operaciones, pero también seguridad, tuve que obtener el permiso ambiental y bueno, y eso fue un trabajo de equipo con el gobierno para poder obtener ese permiso lo más pronto posible. Y bueno, desde que llegamos en julio, que no había nada, en inicios de diciembre, justo antes del inicio de perforación, pudimos obtener todo el permiso ambiental, ¿no? Era todo un proceso que no voy a detallar acá los detalles, a menos que tenga una pregunta al respecto, pero la idea era de trabajar con el equipo del gobierno para que ellos puedan aprobarlo luego de revisar toda la información, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es, no se les da el reporte y esperamos 1, 2, 3 semanas o meses que ellos respondan, sino se organiza una reunión, una presentación, un poco que se le ayuda a ellos a leerlo con este reporte con nosotros. Se solucionan las dudas inmediatamente, en vez de tener estas formalidades de les envío la pregunta, le respondo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ayudó mucho a minimizar el tiempo, ¿no? El filtro eficiente se refiere a rápidamente tomar decisiones si vale la pena o no el campo, haciendo asunciones de ingeniería de petróleo, ¿no? ¿Cuál es el PI?
cuáles serán las reservas, etcétera, para de esa manera avanzar. Bajo CAPEX, a través de alquilar las instalaciones que normalmente costarían mucho dinero comprarlas o instalarlas, ¿no? Entonces el mopo y el tanquero, todo era alquilado. Y también tener la flexibilidad de que si algo no salía bien, se podían reubicar sin ningún problema, ¿no? Comparado con el método convencional, que es construir, instalar y bueno, y algo un poquito más difícil de mover rápidamente, ¿no? Y siempre preguntarse, ¿cómo podemos hacer esto que esto funcione, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esa siempre era la pregunta. En conclusión, el desarrollo de campos offshore puede ser simple, de bajo costo e impacto. Los riesgos se mitigan utilizando este concepto de desarrollo mientras se evalúa, que significa realmente perforar, producir y vender inmediatamente, ¿no? Este concepto aplica, según yo, mundialmente, no solo en la parte offshore, pero también en algunos proyectos onshore que quizás tengan retos de medio ambiente y otras cosas, ¿no? Lo más importante es siempre mantener informada a la comunidad, ¿no? De esa manera se evitan problemas que normalmente vienen de falta de información, ¿no? Y finalmente los planes y objetivos de un desarrollo del campo siempre tienen que ser claros y simples, no hay que complicarse con estas cosas. Bueno, este es el final de la presentación. ¿Alguna pregunta?